Shalom, grandemente el Eterno los bendiga. Hay algo que llamó mi atención hace como 2 o 3 días que estuve viendo algo en el internet. Me preguntaron si yo consultaba o veía cuestiones del internet. No procuro pasar mucho tiempo en el internet comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que yo quiero comer del Jaim, del árbol de la vida, porque Yeshua dice: yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Eterno. Tenemos que tener un balance y un equilibrio claro, porque en el internet hay cosas muy buenas, por supuesto. El internet es una buena herramienta. Yo sé que sus 3 siglas son 3W. Ahorita no ese es el problema va a ser cuando traten de usarlo o el chip para controlar a la gente. La ciencia es buena, depende cómo la vayan a usar. Bueno, quiero hablarles acerca del libro de Shemot, que significa es Éxodo, salida en griego. En el capítulo 33, hablando acerca del Ohel Moed, en el verso 7, y Moshe tomó el tabernáculo, lo levantó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Shem salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En el tiempo de Moshe Rabenu existía el Ohel Moed, que era la tienda del testimonio donde Moshe salía a hablar con el Eterno, aparte del tabernáculo, del Mishkan. En el Mishkan se ofrecían korbanot. De esta palabra viene la palabra korban, que significa acercamiento, y se hacían sacrificios físicos dentro del Mishkan, del tabernáculo de reunión, mientras que esta tienda del testimonio o tabernáculo de reunión estaba fuera del campamento. Son dos cosas muy diferentes. El tabernáculo de reunión era donde cualquiera que quería buscar al Eterno lo podía hacer, podía acercarse en una cuestión espiritual y no física, mientras que en el Mishkan sí eran korbanos físicos. Eso es lo que ha causado más confusión hoy en día, y esto yo lo vi de un hermano que es correcto lo que él dice, y de hecho yo ya había hablado acerca del templo que menciona Shaliach Shaul en 2 Tesalonicenses, que no es el templo judío. Yo ya lo aclaré. Y aquí quiero hablarles acerca de los korbanot. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser posible que vaya a haber un templo en Jerusalén si se supone que el Mashiach ya murió y que él puso fin al pecado? En el libro de los Salmos, capítulo 40, dice: sacrificio de ofrenda no te agrada, mas me preparaste cuerpo, quita esto para establecer esto último. Ya les dije la vez pasada que no es la palabra quitar, sino la hasir, devolver o suspender por un tiempo, porque si vemos Isaías 66, el Eterno en el 19, 20, 21 va a escoger levitas, y va a haber otra vez la Keshunah, el sacerdocio levítico y arónico dentro de Jerusalén. Quiero mostrarles algo acerca del templo que se va a edificar en el libro de Ezequiel, el tercer templo judío, que habla acerca de que va a haber sacrificios otra vez por el pecado. ¿Sí? Porque muchos dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que sacrificios otra vez? En el libro de Ezequiel, yo aquí lo tengo. Esta es una Biblia Reina Valera. No quiero usar la Biblia en hebreo, pues más que nada para que se den cuenta de las cosas, lo que viene aquí mismo. Dice aquí en Ezequiel 44, verso 28, habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero les daré posesión en Israel, yo soy su posesión. Verso 29 de 44 de Ezequiel: la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Es el tercer templo en Jerusalén. Va a haber sacrificios por el hatat, el pecado. Verso 15 de Ezequiel 45: y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio, para holocausto, para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice el Eterno. Verso 17 del 45 de Ezequiel: mas el príncipe corresponderá, y él dará el holocausto, el sacrificio, la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto, las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Verso 20 del 45 de Ezequiel: así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y hará expiación por la casa. Verso 22: aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. ¿Va a haber sacrificios por el pecado en el tercer templo de Jerusalén? Sí.
Sí. Dirán algunos, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está el sacrificio del Mesías? Hay muchas cosas que mucha gente no comprende. Si Yeshua dice aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Yohanan o Juan, el texto griego dice que quita el pecado del mundo actual, Olam Hasé. Eso es lo que dice el griego. Yeshua murió por nuestros pecados, es verdad. Pero sí va a haber un templo en Jerusalén y se va a volver a restaurar Tikkun, el Keshuná de Aarón y de Leví. ¿Por qué? Por la gente que esté aquí, porque va a haber gente que va a sobrevivir y que van a tener todavía pecados. Si ustedes leen el libro de Zacarías capítulo 13 dice, habrá un manantial para la casa de David en aquel día, dice, para la purificación y el pecado, porque aquí va a haber gente que todavía peca, aún después de la segunda venida. A nosotros, si nos vamos en el arrebatamiento, arpazo en griego, pues vamos a ser como los ángeles, no va a haber ningún problema, pero va a haber necesidad del sacerdocio arónico, de los corbanot en el templo judío. Y quiero decirles una vez más que el templo que menciona Shaliach Shaul en 2 Tesalonicenses capítulo 2 no es el templo judío, porque ahí él usa palabras en griego que tienen que ver con la iglesia, no con el templo que se va a hacer en Israel. Ha habido mucha manipulación. Recordemos que las Biblias hispanas dice versión Nuevo Mundo, versión Reina Valera, versión. No es una traducción correcta del hebreo ni del griego. Son transliteraciones. Son de acuerdo al concepto de las personas. Por ejemplo, si la gente lee el Salmo 133, que dice que llega hasta la barba, la unción, la barba de Aarón, en el texto hebreo no dice barba, sekeneja, dice seken, el anciano y el otro anciano, haciendo referencia a Aarón y también a Moshe. Y ahí dice que se tiene conocimiento de lo eterno, llega hasta el borde de sus vestiduras, y ahí dice hasta el borde de su boca, pi, no dice vestiduras, porque ahí envía conocimiento de la vida eterna, el eterno. Ese es lo más impresionante. Los traductores no traducen y a veces, muchas veces, ellos inventan y estamos tratando con una versión. Como la vestidura de Joseph, que dicen que era de colores, se va, pero la palabra no aparece ahí. El texto hebreo dice que era una vestimenta de rey y sacerdote. Ese es el problema con los autores, que a veces cuando no pueden traducir una palabra, la inventan. Tenemos que seguir adelante y buscar lo que dice la traducción. Recordemos que tenemos que ver por lo menos varias escrituras, varias Biblias, varias versiones, porque a veces tenemos que entender que no es una traducción, es una versión de la versión de la versión, y a veces todo se va cambiando, porque al retirarnos de la raíz que sustenta a los libros silvestres, es decir, Yeshua, la tradición, lo que es el judaísmo de su época, el judaísmo del segundo templo, podemos malinterpretar lo que el Eterno está diciendo. Y eso es lo que ha sucedido con la teología de reemplazo en el edicto de Nicea. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, y ese es un grave error que ya estaba sucediendo en el tiempo de los romanos, cuando Shaliach Shaul les escribe a los cristianos en Roma diciendo que esa doctrina está totalmente equivocada. Tenemos que ser injertados dentro del olivo, ya lo dije, en Oseas capítulo 14, extenderá sus ramas como el olivo, y se refiere a Israel. Una cosa que quiero decir, Israel no solamente es el nombre del pueblo, sino que Israel no solamente tampoco fue el nombre de nuestro padre Jacob, que fue cambiado. Israel es Yeshua. Si usted es libre, ven en Mateo capítulo 2, dice claramente, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y no se refiere a Jacob, que entró ya anciano en Israel, ni al pueblo, sino que es aplicado al Mesías. Que sigamos adelante buscando al Eterno y busquemos lo que realmente las Escrituras dicen. Tenemos que seguir adelante buscando al Eterno en lo que dice, y más afianzarnos a la traducción correcta del hebreo. Y algunos dirán, bueno, es que Yeshua habla el arameo es hebreo también, es hebreo arameizado. Entonces necesitamos nosotros tener por lo menos un diccionario griego, hebreo, para comprender las palabras que vienen dentro de la Biblia, porque muchas veces se puede dar una mala traducción. Y la leche adulterada no va a hacer crecer a nadie. La leche en hebreo es halal y tiene un valor de 40, precisamente por el tiempo que Moshe estuvo en Har Sinaí, que significa el monte del odio, porque debido a recibir la Torah, nuestro pueblo ha sido odiado. También quiero decirles lo que viene en Mateo capítulo 25, cuando dice, lo que hiciste a mis pequeños, a mí me lo hiciste, en el texto griego no dice así, dice, lo que las hayas hecho a mis hermanos, los más pequeños, los de Odín, a mí me lo hiciste. Y esa va a ser una causa por la cual muchos van a ir al Guajinov, al infierno. Esto es algo muy serio. Después aclararé acerca de que no es la unicidad de Yeshua con el Padre, no es la palabra unicidad, esa doctrina está equivocada. La palabra es ejad, una unidad compuesta. Y eso más tarde yo les aclararé acerca de eso,
¿Es Yeshua el Eterno? Sí y no. Y eso lo veremos más adelante en otro video. Shalom, que el Eterno los bendiga grandemente.